América Latina desde un enfoque de sistema mundo implica estudiar geografía, historia, para entender el presente de la región de acuerdo a estas características desde una visión de la larga duración y que entendamos de esta manera cómo son actualmente los conflictos que se están suscitando en la región. Estudiar América Latina desde un enfoque sistémico implica estudiar inclusive el nombre de la región. América Latina y el Caribe se deriva de la denominación de las lenguas latinas. ¿Recuerdas cuáles son las lenguas latinas? Exacto, quiere decir que en esta nominación de lo latino queda fuera algunos términos o algunas lenguas como sería el inglés. Por tanto, América Latina, visto desde esta visión, no contemplaría ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a otras pequeñas islas del Caribe dentro de la denominación. ¿Quién crees tú que haya sido el país o el actor que referenció a América Latina como tal? Bueno, no hay un consenso, pero sí se acerca a un interés sobre todo de Francia por quedar incluida dentro de la región de alguna forma, para hacer referencia a que la lengua francesa que se habla en algunos países de América Latina también forman parte de la región. Ahora bien, el ejemplo de Iberoamérica. ¿Recuerdas cuál es la península ibérica? En efecto, España y Portugal son los dos países que se incluyen de la región ibérica. Por tanto, Iberoamérica hace referencia a todos aquellos países que mantienen un lazo económico de lengua con los países de España y Portugal. Ahora bien, pensar en Hispanoamérica hace referencia a aquellos países de habla hispana. ¿Qué país crees tú que hizo referencia a esta región? España, con un interés geopolítico de mantener control en la región y dejar esta herencia bastante clara, ha preferido nombrar a la región como Hispanoamérica. Pero obviamente, la visión de Hispanoamérica deja de fuera aquellos países de habla portuguesa, de habla francesa, de habla inglesa. En contraparte, otro país que propuso un nombre para nominar a la región fue Panamérica. El país que propuso este origen del término fue los Estados Unidos. Esto con la intención de hablar de una América unida, en donde todos los países, sin importar qué lengua hablen y su pasado histórico, se contemplen armoniosamente dentro de una región. Sin embargo, evidentemente, ya tras de sí cada uno de estos términos que te mencioné, Hispanoamérica, Latinoamérica, etc., tienen profundos lazos con otras regiones o con otros intereses, y eso es muy importante entender para partir el estudio de la región. Desde un enfoque sistémico, la geografía es fundamental para comprender cuáles son las características del presente, pasado y el devenir de una región. En el caso de América Latina es claro que parte de sus elementos geográficos son explicativos, desde su pasado colonial, el interés que ha gestionado a raíz de la presencia importante de minerales, o también estas condiciones insulares de muchos de sus países que son más susceptibles y vulnerables a algunas problemáticas. Por tanto, hablar aquí en extenso de las características de toda la región en materia geográfica es imposible. Sin embargo, te invito a que hagas un estudio muy básico sobre cuáles son los principales océanos, los ríos, cuerpos de agua dulce, la extensión de la región, su condición de las islas y archipiélagos, también la diversidad de ecosistemas, la flora, la fauna, algunas zonas y especies endógenas, las cordilleras, puntos estratégicos. Con esto podrás darte cuenta que una lista de elementos geográficos no sirve de nada si no lo relacionamos con la historia de la región. Te voy a dar aquí solamente algunos ejemplos para que puedas tú, en forma autodidacta, aplicarlos al momento de estudiar la región. Por ejemplo, esta condición bioceánica de países como México y algunos de Centroamérica son únicos en el mundo. Hablamos de una región que está bañada por dos océanos,
el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por lo cual representa fundamental tener un canal de conexión entre estos dos océanos que además son muy importantes para el comercio internacional y el traslado de mercancías. Así pues, podemos entender el surgimiento y las condiciones del Canal de Panamá, que si tú observas en el mapa es el punto más estrecho en la región continental. Así por el estilo, en los puntos donde se encuentren el petróleo, las aguas dulces, los ríos de la región, te van a hablar de conflictos políticos activos de la zona y que posiblemente puedan fortalecerse. Este sería el otro ejemplo, el petróleo. No toda América Latina posee petróleo. Son 2 países los principales poseedores de este recurso supervalioso y estratégico. Es el caso de México y Venezuela. Por tanto, ya puedes prever que en un futuro la observación que exista en torno al Mar Caribe, al Golfo de México, va a ser y continuará siendo fundamental y muy valiosa para aquellos que tengan interés en este recurso en especial. Esto mismo podemos hacer con el agua por las características también que tiene de estrategia en la actualidad el recurso hídrico y con otros elementos como pueden ser los minerales. A continuación veremos otros ejemplos al respecto. Aquí tenemos solamente para ejemplificar una lista de los principales elementos y recursos geoestratégicos que hay en la región. Hablamos, por ejemplo, del agua, donde América Latina y el Caribe concentran alrededor del 28.9% del agua dulce a nivel global. Tenemos también a los llamados países megadiversos, que quiere decir que tienen la mayor diversidad en especies de flora y fauna, con todo lo que eso implica en forma geopolítica, además de altos porcentajes de petróleo, que ya habíamos mencionado, con alrededor de 19.5% de las reservas mundiales. Insisto en que estos recursos se concentran sobre todo en lo que sería México y Venezuela. La lista de minerales estratégicos en América Latina es demasiado extensa. Aquí solamente se presentan algunos ejemplos, como el antimonio, el niobio, grafito y magnesio, bauxita, columbita, tantalita, renio y cobre, bismuto, las tierras raras, molibdeno, boratos, tungsteno, el litio. Algunos de estos elementos se han vuelto muy estratégicos porque son utilizados en las grandes tecnologías de punta de innovación y son bienes escasos. Observa tú que muchos de ellos tienen reservas muy relevantes en la región justamente de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el litio, que se sabe que es muy peleado en la actualidad, tiene presencia en el 62.12% aproximadamente en la región latinoamericana. No es de sorprender que esta lista de elementos en un futuro puedan implicar algunos intereses, disputas por el dominio y el control de estos minerales, como ya ha pasado en la historia de América Latina con la presencia del colonialismo a raíz del oro y la plata. Es decir, lo que importa más que una lista de elementos y minerales es relacionarlos con posibles conflictos actuales y presentes en la región. Este es solamente un ejemplo a través de un mapa que contiene los principales minerales y recursos estratégicos de los países de Sudamérica. Haz el ejercicio mental de estudiar cuáles son los países que tienen mayores minerales y sobre todo los minerales que son claves en la actualidad para que tú puedas analizar y prever qué es lo que puede pasar en cada uno de ellos. En este mapa también puedes observar en forma general cuáles son algunos ejemplos de recursos fundamentales y estratégicos para los países en la zona. Analízalos a fondo para hacer proyectivas de presente y también del pasado de algunos de estos países. Además de la geografía, otro elemento clave para el estudio sistémico de una región es la historia. Historia de América Latina es una asignatura que ya has cursado desde niveles básicos de estudio.
lo que me interesa destacar en este caso son algunos ciclos, algunos elementos claves y etapas que han modificado la estructura de la región de América Latina. En un primer punto, resaltar zonas de imperios previos a la llegada de los colonizadores. A veces tenemos la idea de que no existían grandes organizaciones y grandes imperios en la región antes del descubrimiento llamado de América Latina. Sin embargo, tenemos que en la zona sobre todo de Centroamérica y México, junto con Sudamérica y la zona andina, ya se tenía la presencia de importantes organizaciones sociales con un alto grado de extensión territorial, de intercambios comerciales, culturales, de creación también de infraestructuras. Esto nos habla de que una región de grandes imperios fue de pronto trastocada con el arribo de los colonizadores, que va a implicar la determinación del fin de un sistema y la creación de uno nuevo. Además de esos grandes imperios, en la zona de América Latina y el Caribe existe una gran diversidad de grupos con muchas características muy variadas en cuanto a tradiciones, formas de producción económica, de organización, que hacen muy diverso a la región y que nos explican mucho la continuidad de una problemática que son las minorías étnicas al interior de los estados nacionales. Esto es porque ante la diversidad se crearon formas de organización política por parte de los imperios, sobre todo España y Portugal, que rompieron la estructura sistémica de estas pequeñas organizaciones y se va a consolidar con la creación de los estados nacionales que van a absorber a las minorías al interior de sus fronteras, pero dando lugar a las fuertes problemáticas que mantenemos en la actualidad de los grupos indígenas, de las autonomías, de la variedad de lenguas, que son resultados de la larga duración de la historia en la región. Observa pues cómo en esta diversidad se implantaron nuevas formas de organización política, como fueron los virreinatos. Tan solo 4 virreinatos aglomerando esa gran diversidad como una forma de organización funcional que fue para España, para administrar en forma centralizada sus nuevos territorios. También resalta el caso de Brasil, ¿no?, que ya desde en estos momentos de la historia empieza un poco a distanciarse del resto de la historia de los países de América Latina por esta posición, y poco a poco la presencia de otros imperios, como sería el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Países Bajos, que van a llegar tarde al reparto, digamos, de cierta forma continental, pero que también lograron tener algunas zonas de presencia y que en la actualidad nos hablan que son países con una variedad lingüística o que tienen una característica a lo mejor económica o un vínculo colonial con otro país diferente a España y Portugal, y se replica, digamos, esta condición dependiente que seguimos manteniendo en la actualidad. Al igual que en la geografía, no podemos detenernos en cada uno de los aspectos de la historia de América Latina y el Caribe, por lo corto de este video y porque los fines es más bien relacionar las claves históricas con la actualidad de la región. Aquí tienes en esta diapositiva lo que sería la organización política general que tuvo España respecto a su imperio o a su dominio en tierras latinoamericanas. Me gustaría que reflexionaras en forma independiente qué aspectos de esta organización política siguen manteniendo una actualidad o se reflejan en la forma de organización política de los países de la región. Te puedo dar algunos ejemplos y puedes continuar con tu propio análisis. Una iglesia centralizada que mantenía o mantuvo el control político y económico de muchas de estas colonias. Nos hablan de esta presencia y este poder de la iglesia que ha venido a menos en la región, pero sigue todavía teniendo un fuerte influjo en la zona. El manejo centralizado de la política, en este caso de la metrópoli española, que se sigue observando en países como México y otros más, en donde el Estado concentra, inclusive territorialmente, los poderes de ejercicio en torno a la población y el manejo de la población. El centralismo
territorial y político es otra de las características que nos hablan de la historia y el presente de la zona. Considero que otro ciclo histórico que dejó una impronta muy fuerte en el presente de la zona fue la cuestión del proceso de la esclavitud. La gran cantidad de población traída de diferentes partes del continente africano y que van a llegar no a todas las zonas de América Latina, sino a algunos puntos estratégicos que son ahora aquellos países que tienen mayor cantidad de población negra, pero de nueva cuenta, si lo vemos desde un enfoque de sistema, implicó la imposición de un sistema español sobre una gran diversidad local, además del arribo de nuevas formas de organización, digamos, sociales a través de la esclavitud, lo cual nos deja entrever situaciones muy presentes como el elitismo, el racismo, que siguen permeando en forma bastante evidente en la zona. Otro ejemplo de relacionar historia con presente sería el proceso de las independencias. Como bien sabes, fue un complejo proceso que se dio en forma diversificada, no se dio en forma homologada, y en este mapa puedes observar algunos levantamientos, ¿no? Las rutas, por ejemplo, que tomaron los insurgentes en México, en Centroamérica y sobre todo en Sudamérica. Observa cómo estos grandes virreinatos que estaban previamente unidos fueron, al momento de la independencia, también fragmentados. En lugar de que América Latina se mantuviese unida, implicó la pelea por nuevas fronteras, ¿no? que continúa de hecho hasta la actualidad algunos de estos problemas territoriales de las fronteras entre los países. En el caso de México también la pérdida, digamos, de cierta forma del territorio en el norte y los intentos o el sueño de Bolívar de unión que lo han retomado países o presidentes de la actualidad está desde este momento un poco perdido, porque no hay que olvidar que el proceso de la independencia fue encabezado también por pequeñas élites, o élites en este caso de los criollos, que no veían por la gran diversidad étnica u otros grupos al interior, sino por sus propios intereses. Creo yo que hasta la actualidad seguimos teniendo algunos estados y países latinoamericanos gobernados por esas mismas élites, heredadas inclusive de este proceso, y que siguen previendo o estableciendo intereses, sobre todo de grupo, más que nacionales y colectivos. En clase ya habíamos revisado que para el enfoque sistémico y de la larga duración, la creación de los estados en cada una de las regiones en el mundo es lo que debemos observar y seguir muy de cerca para entender qué pasa en esa zona. En el caso de América Latina y el Caribe, la formación del Estado Nacional ha tomado prácticamente siglos. En este cuadro puedes observar algunos de los puntos que costaron más trabajo o que han sido más relevantes, digamos, para la formación de los estados nacionales, a nivel económico, social, la cuestión de la fragmentación política y, por supuesto, la formación de algunas guerras vinculadas con las élites militares y los caudillos que aún pueden observarse en la región, y sobre todo esta dependencia económica que se mantuvo, aunque ya no se tenía un vínculo directo con la corona española. El que hayamos surgido como una región o como un estado que proveía, vendía minerales, pues suena muy conocido a lo que sigue pasando en la actualidad. La venta de recursos, en petróleo, de minerales, sigue siendo la principal forma de sustento de muchos de los países en la zona. En cuestión social, esta diversidad, sobre todo étnica, se mantiene, el dominio de unas cuantas élites, la fragmentación política de la cual ya hablábamos, tanto territorialmente como por lucha por fronteras, ¿no? Esas son problemáticas centrales que han presentado y que creo yo siguen presentando todavía los estados en la zona. En esta diapositiva se conjuntan algunas etapas fundamentales en la creación de estos nuevos estados, que nos hablan de su formación, una etapa en creación de estados oligárquicos, estados populistas que siguen reformulándose pero tienen sistémicamente esta esencia de su historia. Analiza esta diapositiva y piensa si estás de acuerdo en que esto sigue marcando el ritmo de los actuales países en la región. Otro factor
crucial en la historia de América Latina es la relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Este vínculo que es muy controvertido y que hay muchas visiones a veces simplistas, ¿no?, de decir que Estados Unidos ha sido imperialista, que tiene un control, un dominio absoluto. Hay que diversificarlo, estudiarlo en forma, a través de ciclos, de periodos de la historia. Recién se creó los Estados Unidos, tuvo un mayor acercamiento sobre todo con México, Centroamérica, deseos de expansión, sobre todo de influencia política y económica. Por supuesto, durante la Guerra Fría, ¿no?, es muy evidente la presencia a través de golpes de Estado, ejercicios militares, un dominio casi absoluto de la zona a través de los intereses de los estadounidenses. Sin embargo, ha habido otras etapas donde ha habido una especie de relajación de esta intervención, de acuerdo a los intentos de integración que tuvo, por ejemplo, Sudamérica en la década de 1990. Es decir, esta relación no es simplista, debe considerarse como más a fondo, país por país, ¿no?, a entender que estos vínculos no son solamente de confrontación, sino de verdadera interdependencia, ¿no?, comparten geografía y por tanto estudiar la historia de América Latina no puede realizarse si no estudiamos a la par también la historia del vecino del norte. Otro resultado de la historia va a ser, por ejemplo, la movilización social. Muchos de los movimientos sociales de la actualidad tienen raíces históricas profundas y se centran, por ejemplo, en el periodo de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, en donde algunos de estos grupos, inclusive, de tener tintes políticos, ideológicos cercanos al comunismo, al pasar del tiempo van a cambiar de estrategias y de fines para algunos de ellos volverse inclusive grupos asociados con guerrillas, con narcotráfico, con tráfico de armas, de personas, etc. Es decir, que la movilización social nunca se ha unificado en su conjunto en la región y ha sido resultado de procesos particulares que al devenir y al paso del tiempo pueden generarles un cambio esencial en su forma de operación y de organización. Y así por el estilo, cada una de las etapas históricas de la región la podemos estudiar de esta forma, siempre haciendo una relación con el presente de la zona. Y bueno, algunas tendencias, puntos centrales de tendencias que se vislumbran en América Latina para el siglo XXI, tienen que ver con el abandono paulatino de los principios neoliberales, aunque en el fondo eso no implique realmente un cambio en las estructuras dependientes que se han ido formando a lo largo de ciclos. Esto es lo que estudiábamos de la larga duración, es decir, a pesar de estas coyunturas, estas cuestiones de eventos, de fondo, la región latinoamericana sigue reproduciendo esta forma de sistema dependiente a los centros, sobre todo de dependencia económica, y que evidentemente a pesar de los cambios, de los eventos que se susciten, inclusive en la actualidad, ahorita las crisis económicas, lo que se está forjando, no van a cambiar de fondo esta característica que se ha venido forjando a lo largo de todo el tiempo de la larga duración. Creo que lo anterior explica también el fracaso de muchos de los intentos fallidos de integración económica, ¿no? Nos preguntamos por qué si América Latina tiene mal que bien la misma lengua, la misma religión, a pesar de la diversidad étnica que ya platicábamos, esta geografía privilegiada, los minerales, ¿por qué no termina de despuntar? En los intentos de integración regional que han sido fallidos, se observa mucha rivalidad política entre los países. Aún aunque se inicie, por ejemplo, un intento de integración en América Latina en el sur, vienen países como Argentina, Colombia, Venezuela, Chile a rivalizar el liderato de esa subregión, digamos, o de ese intento. Tiene que ver con la visión, ya veíamos, histórica de las élites, los caudillos, el manejo centralista, el fracaso también económico, pues de pronto se entiende porque son los mismos productores de los minerales, del petróleo, que no tienen este factor de industrialización clave para ampliar, ¿no?, la cartera de oferta productiva
y que se vuelven entonces ejercicios de integración fallidos. De nueva cuenta entonces, ¿no? La historia nos explica estos fracasos que se siguen viendo en la actualidad. En la actualidad, otro punto que caracteriza a la región de América Latina, desgraciadamente, son sus altos niveles de violencia. Esto contrasta con una región que se considera la más pacífica en términos de guerras posibles entre los estados vecinos. Es decir, no tenemos guerras interregionales o internacionales activas, pero sí unos altos niveles de violencia. Aquí tiene que ver con todo lo que ya hemos venido gestando sobre la cuestión de la formación de los movimientos sociales, cómo pasaron de ser movimientos ideológicos a guerras de narcotraficantes o grupos de narcotraficantes, la formación de cinturones de pobreza, la cuestión de la diversidad étnica que ha gestado estas diferencias sociales, las brechas económicas cada vez más separadas entre ricos y pobres, el fuerte armamentismo cuando los Estados Unidos en su estrategia de lucha contra la URSS proveyó, digamos, de grandes cantidades de armas a la región y que ahora se están usando en estos conflictos de baja intensidad al interior de los países, en donde básicamente tenemos una especie de guerras internas, ¿no? Donde muchas veces el propio ejército combate movimientos, levantamientos o grupos al interior, como es el caso de México con el narcotráfico, y que aumentan estos niveles de violencia a nivel exponencial. Entonces es contradictorio que esta región aparentemente de paz tenga también mucha violencia, pero aquí debemos irnos, insisto, a las raíces estructurales y sistémicas de las problemáticas más que juzgar solamente o en forma bastante general que esto es causa o una característica solo de la actualidad de la región. Se ha venido consolidando y conformando por todo lo que ya platicamos de la historia. Bajo esa misma lógica debemos entender otro de los rasgos que desgraciadamente se ha asociado a América Latina en la actualidad, que es el narcotráfico. El narcotráfico no es un fenómeno nuevo, no se ha gestado de la noche a la mañana. Hay que entenderlo desde las características también del fracaso del Estado Nacional, la formación, por ejemplo, de los famosos caciques de los cuales platicábamos, operan de forma bastante vinculada con la organización del narcotráfico en la actualidad. Dominio de un territorio, apropiación casi que de las funciones del Estado, ejercicio y uso del monopolio de la violencia, delimitación o ambición, digamos, de lucha por los territorios y ampliación de sus dominios. Esto es mucho de la forma en que operaban o operó en algún momento de la historia los grupos, ¿no? Militares, inclusive en los ejércitos, en las zonas, ¿no? Locales. Por tanto, pues el narcotráfico, al igual que otros fenómenos sociales y políticos de la zona, deben entenderse en forma más profunda en su vínculo con el Estado, con la organización política, con por supuesto el negocio, ¿no? La cuestión económica. Hay muchísima gente que vive del narcotráfico en América Latina, eso es una realidad. Su forma de organización a veces es más eficiente inclusive que de pequeños estados en la región. Tienen una forma más flexible, funcionan a través de redes, no en forma centralista. Todos esos elementos de la estructura del narcotráfico deben ser analizadas cuando uno se acerque al estudio de este fenómeno. Bajo la misma lógica se puede analizar otro factor que se asocia mucho con la condición del siglo XXI en América Latina, que es la migración. En términos generales, sabemos que la corriente migratoria, sobre todo de América Latina hacia los Estados Unidos, es de las más importantes no solamente en la región, sino a nivel mundial. Sin embargo, si lo vemos a fondo, hay una alta movilización en crecimiento, en aumento de movimiento de la población, pero no solamente hacia Estados Unidos, sino ha venido creciendo la migración interregional.
Por ejemplo, flujos de Haití hacia República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica, Colombia a Venezuela, recientemente ahora ya de Venezuela hacia los países vecinos, después de la crisis política, son algunos ejemplos que tenemos de que las corrientes migratorias no obedecen solamente a un gusto, digamos, individual de los migrantes, sino a situaciones estructurales. Si hay una crisis política en un país, evidentemente implicará la movilización de la población. Si hay un centro económico atractivo, va a atraer también con ello mano de obra, es decir, migrantes. Entonces, entender el poder, la consolidación de cada uno de los países nos va a permitir explicar su grado de expulsión y atracción de migración. No hay que olvidar que desde un punto de vista sistémico no hablamos de cualquier cosa, sino de población, ¿no? La parte esencial de la organización social en todo el mundo. Se quiere decir que la migración va a incentivar cambios más profundos en envejecimiento de la población, necesidad de recursos, infraestructura y cosas más profundas de la apariencia. Cuando estudiemos migración en América Latina y en cualquier otra región, no debemos olvidar también el enfoque sistémico que nos va a nutrir mucho el entendimiento de lo que sucede. Un punto neural que desde mi punto de vista va a ser el meollo, digamos, del futuro de la región de América Latina en el siglo XXI, tiene que ver con las contradicciones de aspiraciones y necesidades económicas con las condiciones geográficas y medioambientales. Ya veíamos que es una región rica en recursos, una cuestión de los minerales, etcétera, pero ¿hasta qué grado esto puede seguir con un alto grado de explotación sin que eso implique una degradación ambiental que a la larga signifique una pérdida de esos recursos que han hecho estratégico a América Latina por muchos años? Ha aumentado a lo largo, sobre todo de los últimos años, la cuestión de los incendios, la deforestación, las graves consecuencias de fenómenos que ha habido a raíz de la minería, ¿no? Sobre todo en Brasil, en México, en Chile, Argentina. Por lo tanto, nos acercamos aquí a esto que en clase hablábamos de la asíntota del sistema. ¿En qué medida puedes tú seguir conservando este patrón de consumo, forma de producción, sin que eso implique una destrucción de tu propio medio y llegues a la contradicción entonces de no poder seguir reproduciendo la forma histórica en que te has venido formando? Entonces aquí está la clave para mí, el gran reto de lo que va a tener que ser la actuación de América Latina en un futuro. Más allá de si son gobiernos de derecha, de izquierda o diferentes grupos, ¿no? Es como la clave de la continuidad del sistema en América Latina a futuro. Y bueno, finalmente una pequeña lista de algunas otras problemáticas sociales que desde el punto de vista de la agenda internacional son apremiantes para el siglo XXI en la región, como son el cubrir los servicios de salud, más ahora con todo lo que estamos viviendo, el crecimiento de la población, la rápida urbanización, los problemas de género, embarazos en adolescentes, la cuestión de violencia hacia las mujeres, la alfabetización, la cuestión de la seguridad alimentaria, porque muchas veces la región importa sus alimentos, por lo tanto no tiene esta capacidad de autogestión en materia de alimentos. Reivindicaciones de los grupos étnicos, algunos problemas entre fronteras y un largo etcétera. Cada uno de estos fenómenos debemos analizarlos otra vez no en forma simplista, sino buscando las raíces estructurales para entender en qué momento se gestaron, cuáles son sus características reales y cómo podemos llegar a soluciones desde este punto de vista más profundo.